Ok, entonces vamos a ver algoritmos paralelos y casi como les decía, les quiero explicar el porqué, o sea, de los algoritmos paralelos. O sea, desde el punto de vista como si ustedes están haciendo investigación en algoritmos, hacer algoritmos paralelos es difícil, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. O sea, lo más fácil es hacer algoritmos secuenciales, fácil desde el punto de vista teórico. Y además son muy propensos a errores. O sea, cuando ustedes debuguean un algoritmo, pues pueden ir secuencialmente viendo qué está pasando. Un algoritmo es un algoritmo que se ejecuta en varios procesadores a la vez. Entonces, hay muchas dificultades al momento de debuguear y encontrar errores, porque es como muchos procesos al mismo tiempo metiéndole mano a los mismos datos, pues. Entonces puede ser que ejecutes un algoritmo paralelo y te dé un error, y puede ser que la siguiente vez que lo ejecutes no te den el error, o que sea un error que ocurra cada vez que se cumplen ciertas condiciones y que sea una vez en 10,000. Y de hecho, literalmente ha muerto gente por eso, porque ha habido condiciones que se llaman de carrera y entonces les aplicó más radiación de la que debería y era un error que ocurría muy ocasionalmente. Entonces son una pesadilla para debuguear los algoritmos paralelos. Entonces, dada la elección, o sea, lo más fácil es secuenciar, ¿no? Entonces, y menciono esto porque no solamente lo difícil es mejor. O sea, a veces dicen, no, pues prefiero algo que sé que funciona, ¿no? Y que puedo probar cotas buenas y que sé que es seguro, a algo que es un caos y quién sabe si, o sea, no puedo, es muy difícil, que es muy difícil de ver que funciona, es difícil de mantener el código, es difícil, etcétera. Pero bueno, entonces, y digo, y obviamente un algoritmo paralelo no esperaría que corriera más rápido porque estoy usando más recursos del procesador, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico y práctico, durante muchos años, puede ser como un nicho los algoritmos paralelos, porque lo que estaba sucediendo y lo que entre comillas sucede, pero es un punto fino, es lo que se conoce en las ciencias de la computación como entre comillas la ley de Moore. Y básicamente la ley de Moore es una observación por Gordon Moore, fundador de Intel, que dice que el número de transistores en los circuitos integrados densos se duplica más o menos cada 2 años. Este, Eso lo que significa es que, ¿cómo se llama? Eh, los transistores son de lo que está hecho las compuertas lógicas de los procesadores. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que los procesadores se vuelven eh, el doble de poderosos más o menos cada 2 años, ¿no? Entonces tú decías, bueno, pues mi computadora ya tengo mi algoritmo, ¿no? Me espero 2 años y va a ser 2 veces más rápida. Entonces, pues era cuestión de esperar a que la tecnología siguiera subiendo. Pero pasó lo siguiente. Bueno, esta es una gráfica del número de transistores en los microchips. Fue una observación que se hizo hace muchos años, pero es algo que se ha mantenido bastante consistente. Pues esto es prácticamente una línea, pues. Entonces es algo que se ha mantenido en la computación. Las máquinas han duplicado su capacidad. Pero esto, pues sabemos que no es una ley, o sea, no podemos infinitamente seguir duplicando porque rápido llegas a absurdos, ¿no? Y ya los estamos llegando en el sentido de que hay limitaciones físicas importantes que nos impiden seguir aumentando la capacidad de los procesadores. Entonces, ¿qué ha pasado? La ley de Moore, entre comillas, se ha mantenido, excepto que el CEO de NVIDIA dijo que ya no se estaba manteniendo y lo dijo creo que hace un mes o algo así. Y esta otra gráfica me parece muy interesante porque miren, aquí está el número de transistores, ¿no? Lo que es como qué tantas compuertas lógicas, qué tantas cosas pueden hacer los procesadores, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero esta línea en azul es el performance de un solo procesador, ¿ok? El performance de un solo procesador se ha estado atascando. Ajá. La frecuencia, que es qué tan rápido va el procesador, algo
que no hemos visto que no se ve en el curso de algoritmos, pero ya es a nivel de arquitectura de computadoras. Ustedes han visto que los procesadores tienen velocidad, ¿no? Gigahertz hoy en día. Y todas las instrucciones en un procesador están marcadas por un reloj. Ajá. Entonces ese reloj dicta los pasos, ¿no? Entonces una suma, por ejemplo, de dos números, se descompone en varias sumas dentro del procesador. Tienes que ir por los números, cargarlos en la memoria interna del procesador, o si están en un registro, sumarlos, luego pasarlos, etcétera, a una localidad y luego de esa localidad guardarla en memoria. Entonces, ese reloj, el que va marcando los pasos discretos, es el reloj del procesador. Entonces, una medida imperfecta del desempeño de un procesador es su frecuencia, ¿no? Hace muchos años, las máquinas de los finales de los 90, principios de los 2000 andaban por los 500 megahertz, el Pentium 3, por ejemplo, ¿no? Si lo piensan, eso es mucho, eso es un kilohertz, son 500 millones de ciclos por segundo, ¿no? Ya estamos en gigahertz, pero no hay, o sea, desde hace años se ha estancado como en 3 gigahertz. Son pocos los procesadores que rebasan los 3.5 gigahertz. Lo que hacen los que les encanta hacer hobby, pues los enfrían, ¿no? A veces con agua y entonces los hipercloquean, pero ya no hemos podido rebasar ese límite. Este performance, esto se ha estancado desde los 2000 y cacho, ¿no? Estas ventajas por un solo hilo han sido mejoras en compiladores, en cómo aprovechar esos recursos de manera más eficiente. Pero lo que trato de comunicar es que hemos llegado ya a una barrera física que no se ve cuándo podamos traspasar de cómo de hacer un procesador uno solo más rápido. Entonces, esa idea de que me espero y mi algoritmo secuencial eventualmente va a poder correr y resolver mi problema, solo hay que esperarse a comprar una computadora más poderosa en 2 años, ya no. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta gráfica de negro es muy interesante, ese es el número de cores en los procesadores. Hoy en día los procesadores tienen lo que se llaman, bueno, siempre han tenido, pero el núcleo, o sea, tienes un procesador, pero está compuesto dentro de varios, como, entre comillas, procesadores independientes, núcleos. Cuando ustedes dicen, no, pues este procesador tiene 8 núcleos, es que es capaz de ejecutar tiene como si tuviera 8 procesadores adentro, pues, y cada uno puede estar haciendo una tarea. Y eso es lo que ha estado aumentando. ¿Ok? Entonces, eso ya nos empuja a decir, ok, pues ya, o sea, bueno, a mí en lo personal me pasó, ¿no? O sea, ya tienes tu algoritmo en lo que crees que es lo mejor teórico, ¿no? Ya dices, bueno, pues va lento, pues lo paso en lenguaje más rápido. Si lo tenías en Python, pues pásalo así. Ya lo tienes en C. Ya no, o sea, ya no hay para dónde hacerte. O sea, bueno, puedes seguir optimizando el algoritmo, pero ya las ganancias por hardware vas a tener que paralelizar, ¿no? Porque un núcleo no se está, o sea, está estancado, pues. Bueno, entonces, el número de cores ha aumentado. Pues es un Ryzen de la serie de un 5000, no me acuerdo cuál era, pero es uno de medio pelo. O sea, este es un procesador ahí creo que cuesta 3000 pesos. O sea, es para una computadora de escritorio normalita y tiene 8 núcleos. Ajá. Este es el Samsung S23, o sea, el de la última gama de los celulares, también tiene 8 núcleos. Entonces, el estándar ya es tener varios núcleos por un procesador. Ya no hay un procesador que sea de un solo núcleo. Estamos ya en la era donde lo común es que allá los procesadores tengan muchos núcleos. Entonces, la manera de extraerle más recursos a la máquina es vía los algoritmos paralelos. Entonces, se vuelve una necesidad aprenderlos, pues. Pues, es el Threadripper Pro, que es el de AMD de 64 núcleos. Sí, lo coticé cuando estuve viendo en Amazon, lo pueden comprar por 91,000 pesos, pues.
Pero esa es Con la beca está lista. ¿Eh? Con la beca está lista. Sí, con la beca sale. Pero 64 núcleos es un buen. Ok. Y seguramente han oído de las tarjetas gráficas de las GPUs. Esta tiene 16.384 núcleos CUDA. Ajá, CUDA es un tipo de arquitectura. Eh, ¿Por qué vamos de 64 a 16.000? ¿No? O sea, es como, o sea, ¿por qué tanta diferencia y por qué no podemos hacer un procesador como los otros de 16.000 núcleos? Es una bestialidad. Pues resulta, y eso lleva a la siguiente discusión, que hay diferencias en las arquitecturas cuando tienes varios núcleos. Entonces, históricamente, lo que pasó es lo siguiente, tú tienes un procesador y luego empezaron a venderte procesadores con dos núcleos. Porque si se fijan, eso tiene sentido. Cuando ustedes están trabajando en la computadora, tienen, por ejemplo, están viendo YouTube, están compilando en LaTeX, o sea, tienen varias cosas que de manera muy lógica la pueden separar, ¿no? O sea, varios procesos bien independientes corriendo simultáneamente. Y el sistema operativo los va asignando a los diferentes núcleos que tiene. Pero en videojuegos se da la circunstancia donde, por ejemplo, para renderear una escena, tú tienes las imágenes en 3D están hechas de varios triangulitos, ¿no? Entonces tú quieres dibujar cada uno de esos triangulitos en la pantalla. Entonces puedes tener cientos de miles de triangulitos, ¿no? Que hacen la imagen 3D que quieres ver y cada uno lo tienes que renderear. O sea, significa ver qué color van a tener, cuál es el shading, cómo le va a pegar la luz, pero son el mismo tipo de operaciones sobre diferentes datos. Entonces las GPUs empezaron a poner procesadores mucho más limitados en su capacidad, pero muchos dentro de un mismo aparato, pero que iban a tener que ejecutar exactamente la misma instrucción, exactamente al mismo tiempo, sobre diferentes datos. Entonces, la instrucción puede ser renderea los triángulos y tú te vas a hacer este triangulito, tú este triangulito, pero todos siguen el mismo algoritmo, entre comillas. ¿Ok? Luego se dieron cuenta, pero eso era para videojuegos, estaba optimizado para videojuegos. Luego se dieron cuenta que podían resolver problemas que no tenían que ver con graficación por computadora de manera más rápida usando las GPUs, pero son difíciles de programar por esta limitación de que tienes que seguir exactamente la misma instrucción. Y entonces fue el boom pues las podemos usar para algo que no son solo videojuegos. Y luego resulta que para Deep Learning esto quedó como anillo al dedo y es lo que han estado usando, ¿no? Y entonces fue cuando fue uno de los grandes booms de inteligencia artificial porque empezaron a usar los GPUs y las GPUs se dispararon. Y luego para criptomonedas resulta que era para minar cripto, cuando en su momento Bitcoin se minaba con GPUs y luego Ethereum se minaba con GPUs, pues sí, o sea, era precisamente el tipo de circunstancias donde podías usar una GPU. Y hoy en día cada vez las GPUs tienen más flexibilidad y son cada vez una herramienta, pues. O sea, se los comento porque realmente ahí es donde, por ejemplo, puede haber, si quiere realmente ir al límite, lo que pueden hacer con una computadora es en las GPUs, pero es difícil de programar. No, bueno, hay una clasificación de arquitecturas de cómputo paralelo que viene desde los 70s, ¿no? De cómo puede ser el cómputo paralelo, ¿no? Entonces, una de ellas es Single Instruction, Single Data, que es una sola instrucción, un solo dato. Okay. O sea, va siguiendo un procesador, una instrucción de un programa sobre un solo dato, ¿no? Eso, pues, es las computadoras viejitas de toda la vida, ¿no? Y esos son los algoritmos secuenciales que hemos estado viendo en el curso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Multiple instruction, multiple data, o sea, muchos procesadores, cada uno accesando diferentes localidades de la memoria. O sea, por ejemplo, este procesador, cada uno va siguiendo diferentes instrucciones, ¿no? Y cada uno va accesando diferentes datos. Esto es lo que pueden hacer con los procesadores con varios cores, ¿vale? Y
single instruction, multiple data. O sea, todos siguen la misma instrucción sobre diferentes datos. Eso es lo que hace las GPUs. ¿Ok? Y que es el que falta en la matriz, que es múltiples instrucciones sobre los mismos datos. Eso es un poco como para qué sirve, no hay muchas aplicaciones prácticas. Vas a hacer sobre exactamente los mismos datos, pero diferentes instrucciones. No se usa, se ha usado históricamente cuando quieres redundancia. Por ejemplo, cuando vas a usar dos procesadores sobre exactamente los mismos datos, ¿no? Y al final quieres ver que te den exactamente lo mismo. Y eso se usó, por ejemplo, en misiones espaciales, donde dices, bueno, esto es tan crítico que no me puedo arriesgar a que haya un error de procesador, pero si pongo dos procesadores o tres procesadores haciendo exactamente lo mismo, pues al final veo que coincidan, ¿no? Pero esa es una aplicación muy de nicho, pues, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros en algoritmos paralelos, en estas clases, nos vamos a enfocar en este modelo, ¿ok? En múltiples instrucciones, múltiples datos. Ok, entonces, vamos a usar un modelo que se va a llamar de bifurcación unión. Entonces, lo que vamos a hacer, hay muchos modelos o manera de trabajar con algoritmos paralelos, ¿no? Y es que el asunto con algoritmos paralelos es que involucra complejidades que no hay en algoritmos secuenciales. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacerlo de manera más teórica posible y abstraer esas nos vamos a meter en esas complicaciones de tipo ingenieril. Y esas tienen que ver con, por ejemplo, qué pasa cuando dos procesos quieren escribir en la misma localidad de memoria, ¿no? ¿Qué pasa si uno llega primero y el otro después, y etcétera? Y también es importante mencionarlo porque esta abstracción que vamos a ver se usa también en lenguajes de programación modernos y ustedes la pueden usar, por ejemplo, en Python. Tienen la biblioteca para multiprocesos y van a poder hacer lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ustedes usando Python lo van a poder hacer, ¿ok? No van a tener la flexibilidad que tendrían si usaran C, pero van a poder hacer algoritmos paralelos en Python. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Se agregan tres instrucciones, después vamos a ver con calma. Hoy vamos a hablar de dos. Parallel, spawn y sync. Entonces, las primeras dos indican que las instrucciones se pueden ejecutar en paralelo. Sync indica que se debe esperar a que terminen las instrucciones que se están ejecutando en paralelo. Es bien importante aquí la palabra se pueden. Ajá. Si ustedes quisieran hacer un algoritmo en paralelo, o sea, ya en un procesador y meterse en todo lo que implica, tendrías que decir, bueno, tengo P núcleos, tu núcleo 1 hace esto, tu núcleo 2 hace esto, cuando acabe, o sea, tienes que estar como dirigiendo todo ese proceso. En esta abstracción, tú eres agnóstico a cuántos núcleos tienes. Tú dices, este pedazo de código se puede ejecutar en paralelo y esa responsabilidad de cómo asignar esos hilos de ejecución se la delegas primero al intérprete, en el caso de Python, y luego al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo va a estar viendo, pues, esto lo puedo hacer en paralelo, cuántos núcleos tengo, qué están haciendo, tengo uno disponible, pues tomo y lo ejecuto, ¿no? Pero tú te esperas porque no tengo disponible, entonces me espero a que termine ya. Entonces puede ser que se ejecuten de manera secuencial o puede ser que sí tenga los recursos disponibles y los ejecutes de manera en paralelo. Entonces, nosotros solo vamos a indicar las partes del algoritmo que se pueden ejecutar en paralelo, pero no vamos a decirle a la máquina esto hazlo en paralelo. ¿Ok? Entonces, esa es la de spawn. Spawn significa como crea un hijo que se puede ejecutar en paralelo. Y sync es espérate a todo lo que haya yo creado que se puede ejecutar en paralelo a que termine para entonces seguir con la instrucción. Ok, vamos a ver un ejemplo de juguete hoy. Y lo importante es que si ustedes quitan estas instrucciones de spawn y sync, les queda un algoritmo secuencial, como el que, bueno, del pseudocódigo, pues. Les queda un algoritmo secuencial como el que hemos estado viendo durante todo el curso. Esa es la otra gran ventaja, pues. O sea, solo agregamos palabras a nuestro pseudocódigo y si las quitamos tenemos un algoritmo secuencial. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular los números de Fibonacci y lo vamos a hacer de la manera burda. Bueno,
mala. Nosotros ya sabemos hacer los números de Fibonacci con programación dinámica, no en tiempo lineal, pero lo vamos a hacer de manera recursiva. Entonces, que es el ejemplo que se da que tarda mucho, ¿no? En ejecutarse. Y tarda tanto como los números de Fibonacci y calculas y te da la recurrencia. Ay, te vas a decir. Sí. Entonces, ¿cómo es los números de Fibonacci? Bueno, fib de n, si n es menor o igual a 1, regresa a n. Si no, calcula fib de n menos 1 y luego calcula fib de n menos 2 y regresa a x más y. Secuencialmente, ¿cómo sería la ejecución de este algoritmo? Pues cuando llega aquí, calcula el fib de n menos 1 y no va a calcular este fib de n menos 2 hasta que termine de calcular n menos 1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sería la ejecución? Fib de 4, por ejemplo, pues primero calcularía fib de 3, no empieza a calcular fib de 2, luego fib de 3 manda a llamar a fib de 2, luego fib de 2 manda a llamar a fib de 1, termina, luego fib de 2 manda a llamar a fib de 0, fib de 3 ya está libre porque ya acabó fib de 2, manda a llamar a fib de 1, termina, regresa, ahora fib de 4 ya puede calcular fib de 2, manda a llamar a fib de 1, regresa y manda a llamar a fib de 0, ya terminan los dos y regresa. ¿Cómo lo hacemos paralelo? Con esta línea indicamos esta parte se puede calcular paralelo. O sea, no te tienes que esperar a tener calculado fib de n-1. Puedes empezar a calcular fib de n-2. ¿Ok? Entonces, si tienes más procesadores o más núcleos disponibles, que se lance uno de esos núcleos, empezar a calcular n-1. Y no te esperes a tenerlo. Empiézate tú ahora a hacer n-2. Pero van a estar combinando memoria, ¿no? Para poder visualizar. Ah, gracias, sí, se me olvidó decir eso. Van a tener memoria compartida. Ajá, que eso también es un asunto en algoritmos paralelos. En este caso van a tener acceso a la misma memoria, sí. Qué bueno que mencionas el tema porque, por ejemplo, hay todo como modelos de programación para algoritmos paralelos de cómo hacerle para que entre ellos no se metan el pie. Entonces, por ejemplo, uno, pues, que si tú buscas en Python es el de Consumer Client. Entonces van metiendo tareas a una cola de tareas y entonces esa cola está implementada de manera de que si llega un proceso y la está usando, el resto no la puede tocar. Para que no haya alguien que, entonces toma toma un proceso y dice, yo lo voy a trabajar, ¿no? Y ahora ya el resto ya la suelto y el resto la puede usar. Y se pone a trabajar y luego los resultados los puede ir dejando en otro lado. Pero como que sí lo mencionas. No es trivial, el manejo de memoria en algunos paralelos no es trivial, pero aquí vamos a suponer que tiene una memoria conjunta, pues puede tener accesible en una localidad de memoria. Que en este caso lo que realmente está pasando es que van a hacer dos procesos distintos. O sea, aquí va cada uno con su propia memoria, pues, pero en principio van a tener acceso a la memoria. Bueno, entonces, ¿qué más? Expones aquí este proceso, el fib de n, saca como hijo a fib de n-1 y se sigue trabajando con fib de n-2. ¿Ok? Luego, yo quiero regresar x más y, pero tengo que asegurarme que x ya esté calculado, porque esto podría tardar mucho tiempo. O sea, esto a lo mejor podría terminar antes que acabe este. Entonces, el sync es para, espérate, o sea, hasta que tengas todo lo que tú engendraste, por decirlo así, espérate a que termine para poder seguir con la siguiente instrucción. Porque si no puede haber un error. Esta X puede que no haya sido calculada todavía. Entonces, ¿cómo se vería la ejecución en paralelo? Entonces, fib de 4, pues, saca como hijo a fib de 3, pero no se tiene que esperar a que fib de 3 acabe. Fib de 4 sigue calculando fib de 2. Luego, fib de 3 llega a esta línea y ejecuta fib de 2, pero al mismo tiempo fib de 2 ejecuta fib de 1 y se siguen, ¿no? Entonces ellos ejecutan a fib de 1, a fib de 0. Observen que aquí ya tengo 4 hilos que se están ejecutando de manera paralela. Ajá. Ahora, en la práctica, si yo aquí tengo más hilos del procesadores, eso ya es chamba del scheduler, del sistema operativo, el ver cómo lo asigna a los procesadores. O sea, no necesariamente el algoritmo se va a ejecutar de manera paralela, porque puede que no tengas el número de procesadores disponibles.
¿no? Pero esa es la parte importante, le estás indicando esto, lo puedes hacer de manera paralela. Ya en la práctica, si ustedes están viendo muchos videos de gatitos en YouTube, puede que esos recursos los estén utilizados y no van a estar usando todos sus núcleos. Ajá. Como comentario, sí, ese es muy bueno. Esas es dos observaciones al respecto, ya ahora sí de la vida real, por decirlo así. Aquí, cuando hemos estado trabajando con cosas de número de cruces y hemos paralelizado algoritmos, hemos hecho cosas muy sencillas, pues, ¿no? Con nuestras heurísticas. Entonces, cuando estás usando un núcleo, o sea, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu máquina, porque pues, si tu máquina tiene 8 núcleos, pues realmente estás usando un núcleo. Entonces puedes estar surfeando la red, puedes estar escribiendo un artículo, etcétera, a sabiendas que estás usando un porcentaje muy pequeño de tu máquina. Cuando paralelizas tú y dices, bueno, voy a usar tantos hilos de ejecución, ya empiezas a decir, híjole, pues es que si uso mi máquina ahorita, ya estoy usando un efecto, como dices, recursos que podría estar usando el algoritmo. Y la recomendación es sí, no uses, no, pues estás consumiendo recursos que podrían usar los otros. Y la segunda observación es que no sé si han visto que algo que se llama hilos y núcleos. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, en el System Monitor de Linux y ven cuántos CPUs tienen, se van a sorprender que si tienen un procesador con 8 núcleos, generalmente les van a aparecer 16 CPUs, como si tuvieran 16 procesadores. Lo que están viendo ahí es que son 16 hilos. Lo que está pasando es que el trabajo de asignar los procesos a los procesadores es un trabajo algorítmicamente pesado y un overhead administrativo pesado al sistema operativo. Entonces, cuando un procesador tiene hyperthreading, le hace creer al sistema operativo que tiene dos, o sea, es un procesador, pero se comporta como si fueran dos. Y él internamente se hace bolas y hace como su manejo interno a nivel procesador. ¿Vale? Entonces el sistema operativo le hace creer que ese procesador tiene dos núcleos y le manda trabajo a los dos núcleos, pero internamente es un solo núcleo, ¿no? Y a nivel procesador se está haciendo bolas con cómo asignar esos recursos. Pero cuando tú haces algo en hardware, es mucho más eficiente que hacerlo en software. Entonces es una manera de descargar el overhead administrativo del sistema operativo. Ahora, ¿por qué hago la mención tan técnica a lo que decía Daniela? Cuando tú paralelizas un proceso de este tipo, o sea, cuando estás corriendo cosas que de veras te interesa sacarle toda la capacidad a tu máquina, no tiene sentido correr más procesos y los distintos tengas. ¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Porque vas a estar ocupando un solo núcleo. Eso funciona cuando estás haciendo diferentes cosas y realmente te interesa hacer diferentes cosas. Pero si tú quieres correr, no, pues yo quiero correr este proceso tantas veces como sea posible, ¿no? Si solo tienes 8 núcleos, no tiene caso que levantes 16 instancias porque al final solo van a correr 8 en paralelo, ¿vale? Pero si sí o sí vas a correr 16 procesos, sí vale la pena el hyperthreading, porque va a ser más eficiente algo con hyperthreading que sin hyperthreading. No sé si. En resumen, tú checa cuántos núcleos tienes y esa es tu cota de. Si quieres sacar el jugo a tu máquina, es de procesos, porque seguramente lo que estás haciendo es correr una sola cosa que te interesa con muchos procesos, en tantos núcleos como tenga tu procesador. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué? Sí, entonces aquí tengo 4 procesos de manera independiente, ¿no? Y luego observen que yo aquí me tengo que... bueno, y pues levanta otros 2. Ahora, ya acabó, ¿sale? Pero FIP de 2 no ha acabado. Entonces, FIP de 3 no puede regresar porque FIP de 3 tiene que esperar a que acabe el que engendró, que es FIP de 2. Por eso la leyenda sync. Entonces, cuando va el sync, cuando va sync, estos dos acaban
y regresa fif de 2. Ahora sí, ya acabó el que generó. Pues solo generó 1. Este negro es el mismo hilo de ejecución. ¿Vale? Entonces, se espera que acabe fif de 2. Ya acabó, ya puede regresar fif de 3. Este fue el que generó fif de 4, ya puede regresar fif de 4 y acabamos. ¿No? Ahora, una manera un modelo para ayudarnos a razonar sobre estas cosas es lo que se llama la traza paralela. Es una gráfica dirigida cíclica. Entonces, que representa cómo se va siguiendo la ejecución del algoritmo. Entonces, ponemos una arista de la instrucción U a la instrucción B si U se tiene que ejecutar antes de que se ejecute la instrucción B. Pero muchas de esas instrucciones pues, van de manera secuencial. Entonces, cuando tienes instrucciones muchas de manera secuencial, las agrupas en lo que se llama una hebra y eso lo pones en un solo nodo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, fíjense. Aquí, ¿no? En mi ejemplito. Esta parte de azul la agrupo en un solo nodo. Porque este se tiene que ejecutar antes que este, y aquí es donde ya hay algo paralelo. Esta parte también, estos dos van juntos. Y pues es algo que se tiene que ejecutar, también secuencial. Entonces, yo voy a tener tres nodos en mi representación de este proceso, pues. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se indica? Fíjense. Pif de 4, la parte azul, antes de que ejecuten la parte naranja, tienen que haber ejecutado la parte azul, ¿no? Pero esta parte de spawn saca un proceso de pif de 3. Entonces, aquí, esto significa que para ejecutar pif de 3 tú tuviste que haberlo llamado desde acá, ¿ok? Pero en paralelo tú puedes estar ejecutando la parte naranja, ¿sale? Y ahora, observen que aquí hay una dependencia porque esta parte blanca, para yo ejecutarla, tuve que haber ejecutado toda esta parte, ¿cómo se llama? Esta gráfica dirigida, esta trayectoria dirigida. Si varias instrucciones, si dos instrucciones se encuentran en una trayectoria dirigida, están unidas de manera secuencial. Entonces eso ya nos ayuda a dar una cota sobre cuántas cosas se tienen que realizar de manera secuencial. Si dos instrucciones no se encuentran unidas por una trayectoria dirigida, estas dos instrucciones se pueden ejecutar de manera paralela. Ajá. Entonces, la gráfica pues, es acíclica, ¿sale? Y por lo tanto podemos calcular trayectorias más largas en gráficas acíclicas con un topological sort y podemos calcular este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, sí. Aquí, como el Lucin tenía que estar como dentro, o sea, porque no podía considerarlo dentro del retorno. Porque tienes que esperar antes de regresar la suma, tienes que esperar a que termine, a haber calculado el X y el Y. O sea, antes de siquiera poder sumar, estos dos números ya tienen que haber estado calculados. Pero es que se ponen antes. Entonces, con ese caso particular de pif de 4, fíjense, suponiendo que cada una de estas hebras tarda tiempo unitario, aquí tengo una trayectoria dirigida larga, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? Pero son 8 nodos, 8 instrucciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En total tengo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Ok, bueno, eso que tengan en mente. Lo que les decía, estén en serio, en paralelo. Entonces, para el análisis de los algoritmos paralelos, suponemos que estos se ejecutan en una máquina paralela ideal, es decir, que consiste en un conjunto de procesadores y memoria secuencialmente consistente compartida, que es lo que mencionaba Daniela. Si tienen acceso a una misma memoria, esa memoria es secuencialmente consistente, es decir, aunque varias instrucciones quieran accesar al mismo tiempo a ella, se van a comportar como si se hicieran de manera secuencial. Algo que hacemos en algoritmos para abstraer la parte de la máquina es que la instrucción de sumar dos números es una instrucción.
sea, decir X igual a Y más Z es una instrucción en algoritmos, pero en la práctica son varias instrucciones en el procesador, porque tienes para sumar X más Y, tienes que ir por X y tienes que ir por Y. Eso puede significar, saca del registro el valor de X, cárgalo al valor que vas a sumar, a lo mejor ya está en memoria, ve y pídeselo a la memoria, cárgalo en los dos operandos que vas a sumar, en la siguiente instrucción de reloj, haz la suma, ¿no? La suma va a quedar guardada en un creo que registro del procesador. Ese resultado ve y guárdalo en la localidad de memoria fulanita de tal. Entonces son varias de esas. Entonces, si llegan dos en un algoritmo paralelo, pueden ser que lleguen dos de esas instrucciones, ¿no? Entonces vamos a suponer que cada una de estas llega como si se ejecutaran de manera secuencial. O sea, como que el procesador o el sistema operativo dice, no, estoy ejecutando una, no me molestes. Y en dado caso, voy a ejecutarlas como si hubieran llegado en un orden con orden topológico con esta gráfica que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, esa es una... Vamos a traer eso, pues vamos a suponer que eso ya está. Bueno, entonces, las instrucciones se comportan en un orden topológico con respecto a la traza, como si las pones en topological sort y se van ejecutando en ese orden. ¿Sale? En fin, el trabajo o work, aquí tuve que, pues no encontré las traducciones oficiales, entre comillas, en español, pero el work o trabajo es el tiempo que tardaría el algoritmo en ejecutarse en un solo procesador. Eso nos ayuda a medir, bueno, si lo corría en un solo procesador, ¿cuánto tardaría? ¿No? La anchura o volumen, en inglés spawn, es el tiempo que tardaría el algoritmo en ejecutarse en un número ilimitado de procesadores, si tuviera tantos procesadores como yo quisiera. Ajá. Esto corresponde a la trayectoria más pesada en la traza. Más pesada, por no decir la más larga, con la mayor, porque puede ser que cada hebra tenga diferentes tiempos de ejecución. Suponiendo en el ejemplo que les acabo de poner, había una trayectoria de longitud 8. Suponiendo que cada bolita tarde una unidad de tiempo, por muchos procesadores que tengas, tienes que ejecutar esa parte secuencial de 8. Entonces el tiempo es 8. O sea, con número finito no le puedes dar menos de 8. Entonces, bueno, dicha trayectoria se conoce como trayectoria crítica. Ay, aquí se me movieron. Entonces, TDP, el tiempo que tardaría un algoritmo con P procesadores, el algoritmo con P procesadores disponibles, y entonces, bueno, esa es una definición. Y el trabajo, pues, es igual a T de 1 y la anchura es igual a T de infinito. Bueno, entonces, si en una unidad de tiempo una máquina con preprocesadores, pues puede hacer a lo más P unidades de trabajo. Por lo tanto, P por T de P, pues es mayor o igual a T de 1, ¿no? Es decir, T de P, pues es mayor o igual a T1 entre P, que es bastante obvio. O sea, no vas a poder hacerlo más rápido que si tienes P procesadores, que P veces más rápido lo que te tardarías en un procesador. ¿Sale? Por otra parte, tenemos que, eso está mal, la desigualdad está mal, es menor o igual. Que T de P, pues nunca es siempre menor o igual a T infinito, ¿no? Bueno, entonces, la aceleración del algoritmo se define como el cociente T de 1 entre T de P. Ajá. Que es cuánto te tardarías con un procesador entre cuánto te tardarías con P procesadores. ¿Ok? Por la observación anterior, esto siempre va a ser a lo más P, pero puede ser menos. ¿Eh? Ajá, es como un límite si tienes 100 procesadores, pues en el mejor de los casos lo vas a hacer 100 veces más rápido. Como nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera asintótica, si T de 1 entre T de P es orden de P, decimos que el algoritmo tiene una aceleración lineal, pero puede ser que tengamos menos de lineal. Puede ser que tengamos, por ejemplo, raíz de P, ¿no? O sea, que no por agregar el doble de procesadores va a ser 2 veces más rápido. ¿Ok? Porque a lo mejor hay ciertas dependencias que no puedes zafarte. Entonces, mucho del algoritmo, bueno, del estudio de algoritmos de paralelos es cuál es el speedup que puedes obtener. O sea, hay problemas que no se dejan paralelizar porque la interdependencia entre los datos es mucha. Hay algoritmos que se dejan paralelizar.
Lo que está pasando hoy en día es que donde ha habido mucho progreso, por ejemplo, en inteligencia artificial, ha sido que las cosas en particular de que usan Deep Learning se han dejado paralelizar. ¿Me explico? Pero eso me parece muy interesante desde el punto de vista teórico-técnico, pues, porque también nos ha viciado a decir, como que lo que podemos explorar en la práctica es lo que se puede paralelizar y lo que no se puede paralelizar está estancado ahí, ¿no? Pero bueno. Y que se puede paralizar con las GPUs, que es otro tema. Si esta cociente es igual o es exactamente igual a P, decimos que tenemos una aceleración lineal perfecta. O sea, si corre 10 P veces más rápido, o sea, si esa constante es 1, pues es. Es que yo estoy confundida porque ¿cómo vamos a calcular el tiempo de ejecución total? ¿El TDP? Sí, porque pues yo tendría que esperar claro, no sé, como yo, ¿sabes? Pues porque si se tienen que sincronizar con varios procesadores, entonces sería como el que, en términos de sincronización, el que más Ajá, vamos a probar cotas usando la trayectoria crítica. Eso nos va a decir una cota sobre cuánto puedes lograr con TDP. Y también vamos eso lo vamos a hacer en la próxima clase, hablar un poco sobre schedulers. O sea, decir, bueno, es que también depende no solo el algoritmo, sino cómo el scheduler asigna los recursos. sí. Y ese es un problema difícil, pero de nuevo, con un scheduler que se llama greedy, que es asignalo al que esté disponible, obtienes uno que está 2 veces el óptimo. Pero en la práctica hay unos muy buenos distribuidos, o sea, no, pero vamos a suponer un scheduler greedy y vamos a poder probar cotas. Pero ese, cuando tú dices como el scheduler greedy, es como cuando yo le digo a la máquina, hagan este proceso con los procesadores y él ya lo va a distribuir. Ajá, bueno, cuando tú dices, haz este proceso, esto se puede hacer en paralelo, tú hazte bolas, ahí le estás delegando la tarea de decidir cómo asignar esos procesos a tus procesadores al sistema operativo. Y ese sistema operativo tiene lo que se llama un scheduler, que es el que dice, pues tengo tantos procesos y tengo tantos recursos y eso es todo un tema de sistemas operativos y se hace bolas y involucra muchas otras cosas que son muy interesantes de sistemas operativos, que tienen también, por ejemplo, con prioridad de procesos. O sea, no es lo mismo una respuesta de mouse, ¿no? A un proceso que está corriendo detrás. No es lo mismo una llamada del kernel de Linux, que tiene que ser atendida ya, a una llamada de un browser, pues. Todos los procesos tienen prioridades, no es lo mismo, etcétera. Tú puedes, de hecho, cambiar las prioridades de tus procesos. Y de hecho, tú puedes compilar tu kernel en Linux para decir que sea menos responsivo a interrupciones de mouse y demás, para que funcione todavía mejor como workstation, de que la dejo prendida y me voy. Pero bueno, eso ya lo comento porque es toda una complejidad en sí misma que vamos a hacer. Sí. Nosotros vamos a suponer un scheduler greedy, que, ojo, no es el que está usando el procesador, que es muy sencillo, es procesador que tengo disponible, le asigno el proceso, la hebra que tengo lista para ejecutar. Y ya, y no me quito de problemas. Y asigno hasta que ya no tengo más procesadores disponibles y me espero. Y se demuestra que ese está a 2 veces del ideal de un procesador que tuviera información perfecta. Porque además un scheduler es un problema complicado porque no sabe a priori qué le van a pedir. O sea, no sabe cómo van a estar llegando las peticiones, ¿no? Ajá, pero ese es un tema, o sea, y ahí sí yo desconozco ese tema de sistemas operativos y de algoritmos distribuidos y ya de la gente que se mete a esas cosas. Y bueno, entre comillas viejo, porque es algo que se estudia en ciencia de la computación desde en sistemas operativos de hace tiempo ya. Pero bueno, nosotros esa idea es que greedy. Al cociente T1 entre T infinito se le conoce como el paralelismo, es decir, bueno, ¿cuánto te tardaría? O sea, ¿cuál es el cociente de lo que te tardas en un procesador dividido entre si tuvieras un número infinito de procesadores? Y eso es el paralelismo del algoritmo. El paralelismo de una cota superior de lo que se puede lograr una vez que se tiene tantos procesadores como el paralelismo. Si tú hay procesadores los que quieras, ¿cuál es la cota superior sobre lo que puedes lograr?
¿A dónde va con esto? Fíjense, lo que les decía, en el caso particular de FIF-T4, suponiendo que cada una de las hebras toma tiempo unitario, ya vimos que T de 1 era 17, había 17 bolitas, pero T de 8 era 8, T de infinito era 8. Entonces, este cociente, bueno, aquí lo vuelvo a poner, pues es 2.125. Entonces, para el caso particular de FIF de 4, tú no vas a poder hacer, aunque tengas 1000 procesadores, en más del doble, en menos de la mitad de lo que lo podrías hacer si tuvieras solo 2 procesadores. O sea, ya no ganas con más procesadores en el caso particular de FIF-D4. Pero ¿cuánto sería para FIF-DN? ¿No? Entonces, bueno, la holgura del paralelismo es la razón entre él es el cociente del paralelismo entre P, es decir, que tanto el paralelismo excede al número de procesadores en la máquina. ¿Ok? Si este cociente es menor a 1, ¿no? Entonces, el paralelismo, perdón, creo que es más intuitivo verlo. Si esto fuera mayor a 1, ¿no? Entonces el paralelismo es todavía, mayor a, no, perdón, ¿cómo es? Si fuera menor a 1, es que entre el paralelismo, entre más grande es mejor, ¿verdad? El- Sí. ajá. Sí, para el dice que sean más rápidos. No, al revés. El paralelismo entre más grande es mejor. Ajá, ajá. Entonces, si esto es mayor a 1, ¿no? Entonces el paralelismo sería mayor al número de procesadores. Entonces, ponerle más procesadores va a hacer que baje. Si la desigualdad va para el otro lado, ¿no? Pues ya poner más procesadores no te va a ayudar, ¿sale? Y esto es una invariante de tu algoritmo. O sea, esto puede ser que haya 2 algoritmos paralelos con diferentes paralelismos. Ajá, entonces esta razón es la que uno se fija mucho en algoritmos paralelos. ¿Sale? Bueno, caso particular de Fibonacci-DN. Nosotros ya sabemos cuánto tardaremos en calcular Fibonacci-DN, porque es básicamente resolver la recursión de los números de Fibonacci, porque es TDN igual a TDN más 1 más TDN más 2 más teta de 1, y ustedes hacen y te sale la ración áurea a la n, ¿no? Que es, no me acuerdo. Bueno, ¿cuánto tarda con un número ilimitado de procesadores? Pues T infinito DN, pues como estos se ejecutan en paralelo, pues el que tarde más. No tengo que esperar que tarde el máximo de los dos. Puedo suponer que esto es monótono, entonces me quedo con uno de ellos, más teta de 1. Pues esto, pues me queda TDN igual a TDN menos 1 por teta de 1, pues esto es lineal. Entonces aquí tengo un paralelismo enorme, eso es exponencial entre lineal. Entonces ahí tengo casi un speedo lineal, pues, o sea, pues si tú quieres calcular de esta manera Fibonacci para valores relativamente pequeños de n, vas a meterle más procesadores, vale la pena. Porque aquí pasa con algoritmos paralelos algo interesante, es el paralelismo también va de la mano de n, ¿no? O sea, de la entrada de tu problema. Entonces, como este cociente t de 1 de n entre t infinito de n depende de n, es una función de n, puede ser que dices, es que lo quiero calcular para n igual a 1000, ¿no? Entonces tú ves el valor que te da y dices, bueno, es que aunque me dieras 1.000.000 de procesadores, ya no voy a poder paralelizarlo más. ¿Me explico? En cambio, hay otros problemas que son más paralelizables y si no importa, dame más procesadores, va a ser más paralelizable. Pues la idea sería encontrar problemas donde pueden encontrar las habilidades. Exacto, con muchas, con muchas trayectorias independientes. Así es, así es. Y eso te mide qué tanto puedes paralelizar tu problema. Y hay problemas que intrínsecamente tienen una dependencia fuerte entre los datos y que no se dejan paralelizar, ¿no? Y esos problemas pues ya están condenados entre comillas, quedarse atascados porque no se están beneficiando de que hoy en día cada vez se paraleliza más.
y viceversa, los problemas que se están atacando más son pues, donde le puedes pegar, son los más paralelizables. Y más aún son los que hoy en día, los que están paralelizando más, son los que son paralelizables en un tipo de arquitectura como las GPUs. Entonces, a término de título personal, pues yo evité los algoritmos paralelos porque compraban máquinas más poderosas. Luego, pues ni modo, había que paralelizarlo. Lo estaba haciendo de la manera más sencilla, o sea, con Python y corriendo procesos independientes y haciendo, pues, con los tutoriales de Python, ¿no? Últimamente me quiero meter a GPUs porque ya empieza bueno, dos razones. Cuando salieron las GPUs eran muy difíciles de programar, CUDA era una pesadilla, ya hay bindings para Python para hacer cosas con CUDA, y ya 16,000 procesadores, ya es algo que dices, bueno, es que vale la pena, y además es el puente para, o sea, la arquitectura va para allá. Pues entonces ya es el puente para cosas de deep learning o lo que sea que, o sea, no solamente porque estoy interesado en deep learning, sino porque siento que la inversión en hardware va a ir hacia más GPUs, no hacia más núcleos de procesador. Como pues el desarrollo a nivel de programación pues ya aplicada se volvía a ser claro porque ahí está pues, toda la misma. Exacto, porque ahí es donde está la mina de oro, y más ahora con inteligencia artificial, aunque no hagas inteligencia artificial. Sí. Entonces, ahí sí, si ustedes por ejemplo, están pensando en hacer algo más aplicado y emplearse, saber a programar esas arquitecturas realmente va a valer la pena. Entonces ya dije, voy a empezar a aprender, pero bueno, no he tenido tiempo. Y pues ya, por hoy.